silence for the Prime Minister of the United Kingdom, Theresa May. Lord Rothschild, Prime Minister Netanyahu, Chief Rabbi, distinguished guests, lords, ladies and gentlemen. I am so pleased to be here with you tonight and to be with you, Lord Balfour, on this special evening as we mark the centenary of the letter written by your great-uncle, which I believe to be one of the most significant letters in history. A letter which gave birth to a most extraordinary country. 100 años después de la publicación de la Declaración de Balfour, en la fundación de un Estado para los judíos del mundo, Gran Bretaña todavía se enorgullece de esta acción. La carta que llevó al establecimiento del régimen sionista y trajo un destino amargo para el pueblo palestino. To make this profound statement about restoring a persecuted people to a safe and secure homeland. Para comprender mejor lo que hoy sucede en Palestina, debemos remontarnos al pasado, a una época que se remonta a más de 2 siglos atrás. Aquí, sobre la ciudad de Acre en el norte de Palestina, se encuentra una gran estatua de Napoleón Bonaparte que es un símbolo del esfuerzo de Francia por derrotar al Imperio Otomano. Aquí ha sido un punto estratégico para entrar en las regiones árabes desde el mar Mediterráneo y sigue siéndolo. El intento de Napoleón de instigar una revuelta judía en el año 1799 fracasó, pero su proyecto de crear un territorio judío fue revivido 40 años después, en 1840, por parte de Gran Bretaña. En ese momento se estimaba que solo menos de 3.000 judíos vivían en Palestina, bajo el control del Imperio Otomano. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, que tenía Egipto bajo su control, decidió apoderarse de la región de Palestina debido a su cercanía con el Canal de Suez, lo que le permitiría aumentar la seguridad de las regiones bajo su control en Oriente Medio y el norte de África. Con esta estrategia, Gran Bretaña eligió al movimiento sionista como su socio en el nuevo orden colonial. Durante la Primera Guerra Mundial, un acuerdo secreto fue elaborado por el político inglés Sir Mark Sachs y el diplomático francés François-Georges Picot. El acuerdo Sykes-Picot allanó efectivamente el camino para la creación de un Estado judío en Palestina.
En 1917, Lloyd George, primer ministro del Reino Unido, prometió establecer un territorio para los judíos. Este compromiso se plasmó en una carta del ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, dirigida a Walter Rothschild. Un mes después de la publicación de la Declaración de Balfour el 11 de diciembre de 1917, el ejército británico, liderado por el general Edmund Allenby, tomó Jerusalén. Junto al general Allenby, un grupo de judíos que había sido establecido bajo la égida de Gran Bretaña también entró en la ciudad. Uno de los miembros de este grupo era David Ben Gurión, quien posteriormente se convirtió en el primer ministro de Israel. En ese momento, unos 50.000 judíos vivían en Palestina, es decir, solo el 10% de la población de 500.000 de personas, compuesta por musulmanes y cristianos en este territorio. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y las potencias vencedoras estaban listas para repartir los botines según el acuerdo que hay en Oriente Medio. Se establecieron las condiciones para la Conferencia de Paz en 1919 en París. Lloyd George, primer ministro de Inglaterra, y Arthur Balfour, ministro de Asuntos Exteriores, encabezaron la representación británica. Una delegación de la organización sionista, liderada por Chaim Weizmann, participó en esta conferencia. Las regiones árabes bajo el dominio del Imperio Otomano se dividieron entre Inglaterra y Francia, de acuerdo con lo cual Palestina correspondió a la parte del Reino Unido. En esa sesión, presentaron un mapa que designaba la región asignada a Palestina como la Tierra Judía. En 1920, Londres tomó una decisión polémica al nombrar a Herbert Samuel, un sionista, como el primer alto comisionado británico para Palestina. Samuel estaba decidido a convertir Palestina en una tierra judía a través de la inmigración judía. Aprobó al menos 100 leyes para asegurarse de que las tierras árabes pasaran a manos judías. Sin embargo, su logro vital fue permitir que los sionistas tuvieran un ejército independiente. Inglaterra creó condiciones que facilitaron la emigración de judíos de diferentes partes del mundo, especialmente de Europa, hacia Palestina. En ese momento, la gente de Palestina veía a Inglaterra y a sus soldados alineados con los judíos. Los campesinos palestinos expulsados de sus tierras iban formando gradualmente grupos revolucionarios. En 1921,
los palestinos organizaron manifestaciones masivas contra la creciente inmigración judía. En ese momento, el liderazgo palestino estaba en manos del gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini. Al-Husseini envió varias delegaciones a Londres para abordar la cuestión de Palestina. El movimiento nacional palestino intentaba mantener relaciones amistosas con Inglaterra y relaciones hostiles con el movimiento sionista, algo que resultaba imposible en la práctica, ya que en realidad eran dos caras de la misma moneda. Sin embargo, varios años después, un incidente avivó las llamas de los enfrentamientos que habían comenzado anteriormente. En el verano de 1929, grupos sionistas radicales se reunieron frente al Muro de los Lamentos en Jerusalén, que los palestinos conocen como Al-Burak. Esta acción desencadenó una violenta protesta conocida como la Revuelta de Al-Burak, dirigida por Farad al-Sadi. Más de 100 árabes y judíos murieron en ambos lados. El Sir John Chancellor, nuevo comisario británico en Palestina, pidió severas penas para los participantes en la revuelta. A pesar de las peticiones de las delegaciones árabes para reducir la pena de los detenidos, 3 palestinos fueron ejecutados el 17 de junio de 1930. Durante los primeros 10 años del mandato británico en Palestina, la población judía se duplicó con creces y alcanzó los 175.000 personas, lo que causó gran júbilo entre los sionistas de todo el mundo. Ladies and gentlemen, the toast is health and long life to the Right Honourable Lloyd George. It is, as your chairman has reminded you, it is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement. Palestine, barren and malarial swamps have been converted into happy settlements. Science has been harnessed to waters which had been running wild and waste since the early days of creation. Los medios de comunicación en inglés de aquella época se esforzaban por describir a Palestina como un desierto, algo que estaba muy lejos de la realidad. Hasta el año 1933, las protestas contra los inmigrantes judíos en Palestina aumentaban cada vez más y la respuesta de las autoridades británicas a estas protestas también se volvía más severa. Muchas personas murieron y resultaron heridas. Solo existen pocas imágenes de las protestas de los palestinos en los archivos.
Sin embargo, las cámaras de grabación de películas han registrado la vida de los judíos en Palestina de manera detallada, pero las imágenes de la vida de los palestinos en el siglo XX son muy difíciles de encontrar. Muchas de ellas han desaparecido o han sido eliminadas de manera misteriosa. En la década de 1930, el número de inmigrantes judíos a Palestina experimentó un aumento significativo. De 4.000 personas en 1931, pasó a 9.500 en 1932. En 1933, llegó a 30.000 personas. En 1934, aumentó a 42.000 y en 1935 se estableció en 62.000 personas. En esas condiciones fue que el jeque Ezzedine Hassam entró en acción. El jeque Ezzedine Hassam, líder de Palestina en Jerusalén, propuso una revolución, pero ellos respondieron que no era el momento adecuado para una revolución y que el pueblo no estaba listo para levantarse, y que aún podían alcanzar los derechos de los palestinos a través de la negociación. El jeque Ezzedine Hassam formó un grupo revolucionario para luchar contra los ingleses y los sionistas. En 1935, él y un pequeño grupo de personas cercanas a él fueron rodeados por las fuerzas británicas en las colinas cercanas a Jenin, y más tarde ejecutados por oponerse a la dominación británica y el sionismo. El liderazgo político palestino se encontraba bajo presión para suspender las negociaciones con los ingleses. Finalmente, el 19 de abril de 1936, la ira palestina estalló. Protestando por la migración masiva de judíos, y lo que veían como una alianza entre Gran Bretaña y el movimiento sionista, llevaron a cabo una huelga nacional. Las razones de las protestas fueron explicadas de la siguiente manera por el portavoz del liderazgo político palestino. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. Against all principles, the British government imposed the Balfour Declaration, which is abhorred by all Arabs in the Near East, and on favoring the establishment of a national home for Jews, forgot intentionally to safeguard the civil rights of the non-Jewish population. The Arabs, who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about, and until the government introduces an essential change in its present policy. El levantamiento del pueblo palestino en 1936 conmocionó a las autoridades británicas y desencadenó medidas punitivas brutales contra los manifestantes. Las personas sospechosas de tener vínculos con los revolucionarios eran detenidas y sus hogares destruidos. Solo en Jaffa, más de 200 casas fueron destruidas como castigo a los revolucionarios. La destrucción continuó en otras ciudades y pueblos. Los ingleses decían que la demolición de las casas de los palestinos era justificable para poner fin a las revueltas.
Durante los 6 meses de huelga, más de 190 palestinos murieron y más de 800 personas resultaron heridas. Los líderes de los países árabes, preocupados por la protesta popular, seguían aconsejando a los palestinos que pusieran fin a la huelga. Creían que su aliado, Inglaterra, resolvería el problema. Por fin, los líderes palestinos cedieron a la presión de los líderes de los países árabes y aceptaron reunirse con la Comisión de Investigación del Reino Inglaterra presidida por Lord Peel. La Comisión Peel, en su informe de julio de 1937, recomendó la partición de Palestina. El informe trazó las fronteras del país judío en 1/3 de Palestina y del país árabe en los 2/3 restantes que se unirían con Jordania, aunque la frontera entre Haifa y Jerusalén quedaría bajo supervisión británica. Las propuestas de la comisión se publicaron ampliamente y desataron debates y conversaciones polémicas. Los judíos estaban satisfechos con el informe de la Comisión Peel, ya que incluía el principio de transferir poblaciones de una tierra a otra basándose en la nacionalidad o la religión, y esto era la parte más destacada de la Comisión Peel para el movimiento sionista. Con la continuación de la resistencia palestina, la respuesta del lado británico se volvió más dura. Entre 1936 y 1937, los británicos mataron a más de 1000 palestinos. También murieron 37 policías del ejército británico y 69 sionistas durante este periodo. En septiembre de 1937, Inglaterra declaró la ley marcial y disolvió el principal órgano político de Palestina, el Alto Comité Árabe presidido por el muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini. El liderazgo político palestino estaba actualmente en el exilio. A pesar de la ausencia de liderazgo palestino, la revuelta continuó. El gobierno británico envió fuerzas de apoyo para sofocar las crecientes protestas. Gran Bretaña envió a sus mejores generales de la Primera Guerra Mundial a Palestina para aplastar esta revolución. Los soldados ingleses hicieron todo lo posible para desarmar a los combatientes palestinos. Entre sus medidas estaba la búsqueda exhaustiva para descubrir armas. Si se encontraba incluso una sola bala vacía en una casa, la demolían completamente y de esta manera, cientos de ciudadanos palestinos fueron llevados a campos de trabajo forzoso, bajo la acusación de portar armas. Los ingleses utilizaban castigos colectivos para presionar a los ciudadanos. Quemaban las granjas de aquellos que apoyaban a los revolucionarios, como forma de castigo.
la población se moría de hambre. Durante los largos y calurosos días de verano, destruían las casas y llevaban a cabo largos asedios. Todas estas acciones debilitaron gradualmente el espíritu de los palestinos. Al mismo tiempo que se desarmaba a los palestinos, las autoridades británicas equipaban a las fuerzas especiales sionistas para que, aparentemente, actuaran como fuerza de protección para los asentamientos judíos. En el año 1938, un grupo paramilitar sionista llamado Irgun incrementó sus ataques contra los palestinos. Solo en julio de ese año, 68 palestinos murieron en las regiones urbanas de Haifa y Jerusalén en ataques. En algunos casos, los oficiales ingleses entrenaban activamente a militantes sionistas. Uno de los grupos paramilitares sionistas más famosos, el Haganá, fue entrenado por un oficial inglés llamado Ord Wenger, quien era un ferviente defensor del sionismo. Moshe Dayan, quien más tarde se convertiría en ministro de Defensa de Israel, tenía una gran estima por Wingate. A combined force of British and Jewish personnel. British soldiers and Haganah men will assemble at 1900 hours, 15th of May, 1938. Por otro lado, la Revolución Palestina también alcanzó su punto álgido en el verano de 1938. El levantamiento de Palestina duró desde 1936 hasta 1939. Durante ese periodo, unos 5.000 palestinos fueron asesinados y alrededor de 14.000 resultaron heridos. Por otro lado, cayeron unos 100 soldados británicos y 400 militantes sionistas. En ese momento, 1 de cada 10 jóvenes palestinos varones en edad de lucha, es decir, entre 18 y 40 años, estaba o bien en la cárcel o había sido asesinado, herido o expulsado de Palestina, y prácticamente no había una generación que pudiera, en la década de 1940, formar un ejército para resistir contra el movimiento sionista. Cualquiera que tuviera un papel activo en la revolución era asesinado en el campo de batalla, o ejecutado después de ser detenido o expulsado de Palestina. Entre 1938 y 1939, los ingleses realizaron varios juicios militares y ejecutaron a 112 palestinos. Marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! A fines de ese mismo año, el mundo se vio nuevamente inmerso en una gran guerra. Rápidamente, a los judíos en Palestina se les permitió inscribirse en el ejército británico. Combatientes del grupo paramilitar, Haganá, recibieron entrenamiento por parte de los ingleses. Miles de judíos marcharon a la guerra, y ahora sabían cómo utilizar máquinas pesadas, tanques, artillería e incluso fuerza aérea, es decir, todas las especializaciones que un ejército profesional debía conocer. Muchos de estos individuos fueron aquellos que desempeñaron un papel clave en la guerra de 1948 y luego formaron el núcleo central del ejército israelí.
En contraste, los palestinos carecían completamente de conocimientos y experiencia en este campo. Según el historiador israelí Ilan Pappé, con el inicio de la guerra en el mundo, los grupos judíos en Palestina comenzaron a llevar a cabo una operación de recopilación de datos a gran escala. Primero, se reunieron información sobre cada pueblo, con el título de Proyecto de Archivos de Pueblos en Palestina, de manera que después de completar este proyecto, la agencia judía tenía información sobre todos los pueblos de Palestina en sus manos. Se obtuvieron muchos datos sobre la calidad del suelo y la riqueza de la gente de cada pueblo, hasta el punto de que ellos sabían cuántos frutos había en cada árbol. Se determinó cómo eran las orientaciones políticas de la gente y cuán fácil o difícil era ocupar diferentes regiones de Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, apoyó el mapa sionista permitiendo la emigración de 100.000 judíos de Europa a Palestina. Sin embargo, Inglaterra, que antes del inicio de la guerra había decidido establecer restricciones en la entrada de más judíos debido al aumento de las hostilidades y la violencia en Palestina, continuó con esta política después de la guerra. En consecuencia, diferentes grupos militares judíos decidieron planificar ataques contra el ejército británico. La principal fuerza militar sionista, la Haganá, decidió formar una alianza con el Irgun y el Stern para vengarse de Gran Bretaña. David Ben Gurión logró convencer a los miembros de la comunidad judía en Estados Unidos de que compraran máquinas para fabricar armas y brindaran apoyo financiero para que la Haganá pudiera fabricar las armas que necesitaba dentro de Palestina. Jewish Commonwealth inherits Israel. Honors Israel means nothing more than justice to the Jew, freedom for the Jew, equality of the Jewish people with all the free peoples of earth. Violence and death ride the ancient streets of Jerusalem. And here the climax, blasting of police headquarters. 3 men lost their lives in this attack. A roving band shot up the station first, then launched high explosives. Soldiers combed the debris for other dead as turmoil seethes in the cradle of brotherly love. New High Commissioner Cunningham investigates. Tommies patrol the streets and quiet descends. Is it the calm before another storm? El Hotel Rey David, en Jerusalén, es el lugar donde ha sufrido el mayor ataque contra las fuerzas inglesas. Los ingleses utilizaban este edificio como cuartel general administrativo y militar. El 22 de julio de 1946, una explosión gigantesca destruyó completamente la sección suroeste del hotel y murieron 91 personas. El grupo paramilitar Irgun llevó a cabo este ataque. Pero el Hotel Rey David no fue el último objetivo de ellos.
El 1 de marzo de 1947, el Club de Oficiales Británicos en la Casa de Goldsmith, en Jerusalén, también fue volado por miembros del Irgun. Las fuerzas inglesas en Palestina entraron en estado de máxima alerta. El líder del grupo Irgun, Menachem Begin, dijo que el emblema de su grupo era el mapa del país judío, que incluía toda Palestina y Jordania. Las autoridades británicas, después de difundir un cartel de busca y captura, comenzaron a perseguirlo por la matanza de ingleses, lo detuvieron y, irónicamente, 30 años después, se convirtió en el primer ministro de Israel. Durante los últimos 8 años de la presencia británica en Palestina, los documentos gubernamentales del Reino Unido registraron 500 incursiones realizadas por grupos sionistas subterráneos. Tras el aumento de los ataques de los grupos sionistas contra los soldados británicos en Palestina, el Reino Unido anunció en 1947 su decisión de poner fin al mandato en Palestina. British public opinion will permit no more expenditure of life and treasure. It will acquiesce no longer in the use of British forces and the squandering of British lives to impose a policy in Palestine which one or other of the parties is determined to resist. It has brought down on our heads the execration of the Jews and the bitter resentment of the Arabs. It has made us the butt of malicious criticism throughout the world. We have played our part to the limit of our resources. Ahora Inglaterra había abandonado Palestina y había dejado el país en una bañera de sangre, un acto que culminó en el año crucial y determinante de 1948. Después de 30 años de dominio británico, el asunto de Palestina fue referido a las Naciones Unidas. Ahora las Naciones Unidas era el lugar de enfrentamientos diplomáticos y conversaciones en torno a la división de Palestina en un país judío y uno árabe. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para diseñar un plan para dividir Palestina. Este plan establecía que los judíos, que solo poseían el 5,5% del territorio total de Palestina, ocuparían el 56% de las tierras de Palestina, mientras que el resto quedaría para los habitantes originales y autóctonos. La Resolución 181 de las Naciones Unidas dividió Palestina en 2 países, uno árabe y otro judío, y declaró a la ciudad de Jerusalén como una zona internacional. Por fin, se presentó la resolución para votación. La resolución del Comité Especial sobre Palestina fue aprobada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Por fin, se presentó la resolución para votación. La resolución del Comité Especial sobre Palestina fue aprobada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. A continuación de la aprobación de esta resolución, Inglaterra anunció que pondría fin a su mandato en Palestina en 1948. La Unión Árabe, enfurecida por el resultado de esta votación, decidió preparar a los palestinos para la resistencia armada, una decisión que parecía haberse tomado demasiado tarde. Aproximadamente 3.000 voluntarios de diferentes países árabes fueron enviados a Damasco, Beirut y El Cairo para recibir entrenamiento militar y adquirir armas.
Y esto sucedía mientras que los grupos paramilitares sionistas, incluyendo a Haganah, Irgun y Stern, habían aumentado a 40.000 miembros en la primera mitad de 1948. Pero en el otro lado, solo quedaban 3.000 fuerzas irregulares que eran los restos de la fuerza combatiente que los ingleses habían derrotado después de la rebelión del pueblo palestino en 1936. Los palestinos eran significativamente más débiles en capacidad de guerra y contaban con menos armas. En el primer trimestre de 1948, los grupos paramilitares sionistas lanzaron más de 12 ataques contra ciudades y pueblos palestinos, algunos de los cuales fueron llevados a cabo por fuerzas especiales que se disfrazaban de árabes y eran conocidos como los señores árabes. A medida que avanzaban los sionistas, comenzaron a tomar tierras que, según el plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas, habían sido asignadas a la sección árabe. Durante esta operación, los sionistas no hacían distinciones entre combatientes y civiles. Al amanecer del 9 de abril de 1948, las fuerzas combatientes del Irgun y el Stern Gang entraron en el pueblo de Deir Yassin, en Jerusalén. Como resultado de este ataque, se produjo una matanza. Más de 100 palestinos, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados. El pueblo de Deir Yassin estaba a solo 3 kilómetros de la oficina del comandante de la policía británica en Jerusalén. Cuando se le informó sobre la matanza en el pueblo de Deir Yassin, respondió que no tenía nada que ver con ellos. Los soldados ingleses comenzaron a evacuar Palestina un mes antes de la fecha señalada para el fin de su dominio. De noche, entregaban sus campamentos, con todas sus armas, tanques y vehículos blindados, a los grupos sionistas. El 18 de abril, el ejército británico salió de la ciudad de Tiberíades. Antes de salir, obligaron a unos 5.000 palestinos a abandonar sus hogares. Al día siguiente, las fuerzas sionistas ocuparon completamente la ciudad de Tiberíades. A mediodía del 21 de abril, los últimos soldados británicos salieron de Haifa. Por la tarde del mismo día, miles de efectivos de la Haganah lanzaron un ataque contra la ciudad. Algunos palestinos y voluntarios árabes se quedaron en la ciudad para defender sus hogares. Después de 2 días de guerra urbana, 60 personas murieron y el resto abandonó la ciudad. Muchos palestinos se subieron a camiones, coches y algunos incluso continuaron a pie, en una migración forzosa, formando una hilera interminable de personas que huían de sus ciudades. Hasta finales de 1948, la ciudad de Haifa cayó en manos de las fuerzas paramilitares sionistas. La ciudad costera de Jaffa era su próximo objetivo. Una mujer comandante de los combatientes palestinos en Jaffa estaba al mando. Se llamaba Muiba Khorshid. Aunque Jaffa había sido registrada como parte de la región árabe de Palestina en el Plan de Partición de las Naciones Unidas en 1947, las fuerzas sionistas también habían fijado su vista en esta ciudad. En la última semana de abril, el bombardeo de la ciudad se intensificó. Los habitantes de Jaffa se vieron obligados a huir de la ciudad para escapar del bombardeo, algunos por mar hacia el Líbano y otros por tierra hacia Palestina Oriental, Siria y Jordania,
y otros hacia la Franja de Gaza por el sudoeste. En 14 de mayo de 1948, mientras 70.000 personas habían huido de Jaffa debido a la violencia de los sionistas, las fuerzas de la Haganah tomaron el control de la ciudad. Los hombres que quedaban fueron trasladados a campos de detención centrales. A los detenidos se les obligó a enterrar los cuerpos de civiles abandonados en las calles. También se les obligó a trasladar los bienes de las casas palestinas que habían sido saqueadas por las fuerzas sionistas. Antes de la retirada de los ingleses, los milicianos sionistas tomaron el control de las 5 principales ciudades de Palestina. Destruyeron alrededor de 200 pueblos y expulsaron a unos 350.000 palestinos de sus tierras. Se estima que desde la ocupación de Palestina por parte del Reino Unido en 1917 hasta la retirada de esta tierra en 1948, la población judía se multiplicó por 10 y alcanzó los 500.000 habitantes. Mientras los ingleses se despedían de Palestina, Ben Gurión llegó a Tel Aviv para declarar la independencia del Estado de Israel en una fiesta. Los ingleses no permitían a las fuerzas de los países árabes vecinos que entraran en Palestina antes de su retirada. El 15 de mayo, con la salida del último soldado inglés, los ejércitos árabes entraron desde las fronteras de Líbano, Egipto y lo que en ese momento se llamaba Transjordania. Su objetivo declarado era la liberación de Palestina. Es interesante que ese día, el titular de primera plana del New York Times era: "Los judíos están en peligro en todas las tierras islámicas". Menos de 24.000 soldados de 7 países árabes ingresaron a Palestina. En total, eran menos de un tercio de las fuerzas paramilitares sionistas que estaban bien entrenadas, equipadas y listas para luchar contra ellas. La coalición militar de los países árabes fue, en efecto, una de las más desorganizadas en la historia de la guerra. Las organizaciones sionistas, por el contrario, estaban listas para recibir órdenes. Acre cayó, y decenas de sus residentes fueron desalojados. Para finales de julio, más de 400.000 palestinos indefensos se vieron obligados a huir de sus hogares. Su calvario de refugiados apenas había comenzado. En mayo de 1948, el diplomático sueco, conde Folke Bernadotte, se convirtió en mediador de las Naciones Unidas en Palestina. Su misión era encontrar una solución pacífica. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. El conde Bernadotte visitó los pueblos y campos de refugiados de Palestina y Jordania afectados por la guerra.
Presenció de cerca espacios abarrotados de gente, largas colas para alimentos básicos y asistencia médica limitada. Defendió el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares. En un informe fechado el 16 de septiembre de 1948, escribió: si no se permite a estas víctimas inocentes regresar a sus hogares, se violan los principios fundamentales de justicia. Su propuesta inicial fue establecer fronteras claras a través de la negociación y la unión económica entre los dos países y permitir el regreso de los refugiados palestinos a sus hogares. Sin embargo, su propuesta fue rechazada. My mission as mediator for Palestine. That's what we hope to. And this is now a setback. We had, I would like to say, a success in the beginning. It goes up and down. Now we are a little down, but I'm not at all a broken man over this. Of course, I'm still hopeful that we can get a result of the mission. I repeat, order for an immediate ceasefire in Palestine along the lines of the 29th of May resolution would be an indispensable first step. En septiembre de 1948, solo un día después de que el conde Bernadotte presentara su informe a las Naciones Unidas, su caravana fue objeto de un ataque en Jerusalén. Bernadotte fue blanco de un disparo directo de los miembros de la organización Stern. El jefe de la organización Stern, Isaac Shamir, fue el que luego se convirtió en primer ministro de Israel. En 1949, Israel se anexionó más territorios. Las regiones que, según el plan de distribución de las Naciones Unidas, correspondían a los palestinos. Hasta abril de 1949, más de 400 aldeas y 11 ciudades fueron destruidas. Más de 700.000 palestinos habían sido expulsados de sus tierras que pronto se convertirían en el país de Israel. Más de 13.000 palestinos murieron y más de 30.000 resultaron heridos. La Organización de las Naciones Unidas obligó a Israel y a sus vecinos árabes a aceptar el acuerdo de alto el fuego. Después de la muerte de conde Bernadotte, las negociaciones continuaron bajo la presidencia del vicepresidente estadounidense Ralph Bunche. El primer acuerdo de alto el fuego entre Israel y Egipto se firmó en febrero, seguido por Líbano en marzo, Jordania en abril y Siria en julio de 1949. Después de estos acuerdos, Israel se convirtió en miembro de las Naciones Unidas. Después de todos estos eventos, y en el verano de 1949, Ben Gurión reunió a 24 expertos en ciencias geográficas, encuestas, historia y Torá, y les encomendó la misión de borrar toda huella de Palestina y reemplazar los nombres palestinos con nombres hebreos. Y ellos comenzaron rápidamente a realizar esta tarea.
Los mapas palestinos siguen siendo una prueba viviente de esta realidad hasta hoy en día. Los territorios restantes de Palestina se dividieron en dos regiones. En abril de 1950, la parte oriental se anexó a Jordania y se llamó Cisjordania, mientras que una franja estrecha en el sur quedó bajo el gobierno de Egipto y se llamó Franja de Gaza. Y así comenzó el intento de eliminar el nombre de Palestina de los mapas geográficos.